современного человечества был снят тогда, когда Criadores de vacuno de carne advierten de que las apariciones de posibles casos de vacas locas pueden generalizarse. El 13 de noviembre, un barco cargado de fuel dejó una estela de críticas, denuncias y grandes manchas de combustible. Si nosotros, por ejemplo, reparamos en la famosa parábola de José, ¿no?, la famosa parábola bíblica, ¿no?, de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿no?, los sueños del emperador, ni José ni el faraón acertaron a ver en sus sueños las vacas locas. Es decir, las vacas locas nos sitúan ante una realidad completamente distinta. En las últimas décadas, nuestro planeta ha mudado la piel. La acción humana, sublimada por el desarrollo científico y tecnológico, ha puesto fin en los países ricos a las hambrunas y problemas sanitarios, mientras que ha dado paso a la incertidumbre de la manipulación genética, los vertidos, emisiones tóxicas y accidentes nucleares en el mundo entero. Nuestra capacidad de intervenir en la naturaleza nos sitúa en un nuevo escenario que, como tal, requiere de un nuevo libreto. Sobre derecho ambiental, conversamos con algunos de los expertos reunidos en la Universidad de Granada en el Congreso Internacional Globalización, Riesgo y Medio Ambiente. Cuando una sociedad concreta ha adquirido un nivel de desarrollo importante, se empieza a plantear el problema ecológico y entonces se dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, a partir de aquí empezamos a sancionar conductas. En sociedades en vías de desarrollo, el problema es distinto, porque ellos dicen, aspiramos a ser países del primer mundo. Estoy hablando pues de Brasil, o estoy hablando de Chile, estoy hablando de países iberoamericanos, por ejemplo, y entonces ellos dicen, déjennos tener nuestro siglo XIX. El problema del medio ambiente es que hay un tipo de daños que casan mal con las estructuras jurídicas tradicionales de un autor y una víctima y un daño. El derecho está montado sobre titulares de derechos y obligaciones. ¿Quién es el que tiene derecho a reclamar en favor de una especie que ha desaparecido? Por tanto, todo esto hace más complejo aplicar los parámetros de derecho tradicionales al medio ambiente. Tras décadas de dejación y con la opinión pública occidental alarmada ante grandes catástrofes, las sanciones desde el derecho ambiental se consolidan en la década de los 90. En nuestro país es el Código Penal de 1983 el que recoge por primera vez el delito ecológico. Y si bien la Unión Europea insta desde 2007 a sus Estados miembros a la acción penal contra estos crímenes, lo cierto es que el desequilibrio de fuerzas en la configuración del mapa económico y corporativo mundial complica enormemente la tarea. ¿Cuál es el sentido de la persecución territorial de unos delitos con consecuencias necesariamente globales? ¿Qué sucede entonces cuando una empresa minera sueca como Boliden es la responsable de un vertido en pleno entorno de Doñana, a miles de kilómetros de su sede matriz? Las intensas lluvias de aquel invierno habían originado numerosas filtraciones en distintos puntos del dique. Las obligaciones son de los estados, no de las empresas. Cuando esa empresa está actuando en otro país, por ejemplo, el caso de las empresas más importantes, las empresas multinacionales, en ese otro país hay que ver qué legislación tenemos, ¿no? Y en ese otro país, sobre todo en los países menos desarrollados, puede haber estados con muy poca legislación ambiental, con legislación ambiental que está muy por debajo de los estándares occidentales, precisamente para facilitar que las empresas se instalen allí. Generan alrededor de 15.000 metros cúbicos de residuos químicos, entre ellos cromosol y arsénico, y lo lanzan con total impunidad al mismo río en el que se bañan miles de personas. España en este momento exporta residuos al norte de África. La gran pregunta, desde el primer mundo, desde Europa, la gran pregunta es si se puede aceptar que las empresas, normalmente empresas multinacionales, transnacionales, deslocalicen determinadas actividades que serían delictivas en España o en Francia o en Alemania y las traspasen a países en vías de desarrollo que tienen
estándares mucho más bajos. ¿Aceptamos que terceros países se conviertan en nuestros basureros morales o en nuestros basureros ecológicos? Todo esto está moviendo, por ejemplo, que ahora esté una reforma de Código Penal sobre la mesa en materia de responsabilidad de las empresas, ¿no? Los tribunales españoles ya son competentes para juzgar a personas por delitos cometidos en el extranjero. En lo que va a modificar esto es que podremos hacer lo mismo en relación con empresas, pero ya podríamos dirigirnos contra los responsables de las empresas individualmente con la legislación actual, siempre y cuando sean españoles, ¿no? En el actual Código Penal. Para los pueblos de la zona y los trabajadores de la central, el cierre les arranca el futuro. El Ayuntamiento de Ascó, en la provincia de Tarragona, se ha sumado a Yebra como municipio candidato a albergar el almacén español de residuos nucleares. En la actualidad, la ciencia es una de las mayores generadoras de incertidumbre. Además de los crímenes contra el medio ambiente, el derecho habrá de protegernos ante los eventuales perjuicios de prácticas, hoy absolutamente legales, de las que nadie puede anticipar con seguridad sus consecuencias. En el fondo de cualquier conflicto medioambiental no figura más que una profunda división acerca de nuestra noción de progreso. Debates como el de la continuidad de la ya longeva central nuclear de Garoña, en Burgos, o la reciente pugna por el alojamiento de los cementerios de residuos nucleares en nuestro país, con un difícil consenso entre la ciudadanía, ponen de manifiesto una vez más cómo los múltiples intereses asociados a nuestro desarrollo en este planeta dividen a la población y pueden empañar nuestro maltrecho juicio crítico. Las decisiones que ahí se plantean son básicamente dos. Una es una decisión sobre la admisión, es decir, una decisión política sobre si admitimos o no admitimos un determinado riesgo, que son las decisiones en torno a la distribución de riesgos. Es decir, cómo distribuimos territorialmente las centrales nucleares, las zonas de tratamiento de residuos. La ciencia y la tecnología, cada vez más organizada y cada vez más dependiente de grandes grupos económicos con capacidad de investigar, es la que calculadamente presenta opciones al legislador. Que por primera vez esta generación, la nuestra, es capaz de adoptar decisiones con efectos por miles y miles de años.